al Evangelio de Juan, capítulo número 13. Vamos a seguir con lo que es la administración al alma. Recordando siempre que tenga esa paciencia en el estudio. Yo no tengo ninguna prisa de correr, sé por qué voy así, sé por qué repito algunas cosas, porque dentro de eso, para que usted entienda lo poquito, aunque sea poquito, lo nuevo, usted pueda entenderlo el porqué. Cuando usted está en la práctica, toda esa infinidad de detalles son los que ayudan a que nosotros podamos gozar de una sanidad y de una liberación. Así es que, y me espera largo camino, no sé hasta cuándo vamos a terminar esto. Largo camino en el sentido de que yo nunca sé hasta dónde el Señor va a poner en mi corazón dar estos estudios. Mire, con el Salmo tenemos 7 años ya y yo no he sentido eso, así que hasta donde el Señor quiera. Y así como lo voy a compartir esta noche, esto solamente se puede comprender por revelación y se puede hacer por revelación. Así es que si usted aprovecha esto, es porque se lo han revelado. Si no, no le va a dar importancia ni le va a dar el interés debido. Y lo va a comprender en el transcurso de la enseñanza. Vamos a leer del versículo número 4. Juan 13:4 dice así: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permite regresar al estudio. Señor, sé propicio. Mira a este pueblo que ha venido buscando tu palabra, tu enseñanza y el bienestar de su alma. Señor, que seas tú quien le recompense. Señor, me incluyo en esa bendición, Señor. Gracias te damos porque has puesto en nuestro corazón el interés, somos bienaventurados si has despertado en nosotros algo que es de suma importancia, de vital importancia para nuestra vida. Señor, no queremos perecer, ya hay ejemplo, por falta de conocimiento. Señor, permítenos aprovechar todo el privilegio que se nos ha concedido como iglesia. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Puede, por favor, hermano, tomar asiento? Qué importante, estaba meditando hoy por la tarde que estaba descansando. Qué difícil es querer descansar cuando uno piensa tantas cosas de lo que uno quiere y desea compartir. Y estaba meditando de que la administración al alma es una revelación
que no está con acceso a cualquiera, en el sentido de que al nomás leer uno comprende. No sé cuántos de los que estamos en esta reunión o estamos oyendo esta enseñanza hemos leído durante tantos años esta porción y no habíamos comprendido cuál era el propósito de esta enseñanza. Lo habíamos visto como algo natural, como una ceremonia que de alguna manera traía una frescura al alma, y de que todos los que le servimos al Señor necesitamos esa frescura, pero más una frescura en el alma, no tanto una limpieza en el 100% de lo que es en sí la razón por la cual el Señor hizo este acontecimiento en los discípulos. Reflexionando, como le digo, la salvación se obtiene únicamente por revelación. ¿En qué sentido? En que usted se da cuenta de la necesidad que tiene de la salvación. Si no, se entra únicamente en una aceptación basado en el interés de algo que lo llevó o lo motivó. Esto puede ser una necesidad, esto puede ser un problema, esto puede ser un conflicto, una enfermedad hasta de muerte, una situación en la cual usted no tiene opción y oye de que Cristo tiene la solución y usted lo reconoce y lo acepta, pero motivado únicamente por una necesidad existente y que había que resolverla. Pero una vez pasa la situación y usted vuelve a su vida normal. Entonces, esa es la interrogante que llega a tener mucha gente. ¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación? En el ejemplo que acabo de poner es que no es que se pierda la salvación, porque aquí encontramos nosotros que le dice el Señor a Pedro: no, ya no necesitas bañarte, ya está bañado. Lo que sí necesitas es limpiarte, pero la limpieza únicamente se puede obtener por medio de esa revelación. Y es por eso que en repetidas ocasiones he dicho de que la administración al alma es un misterio que tiene que ser revelado, y esto tiene que ser tomado de una manera personal. No es una revelación congregacional, porque uno puede dar la enseñanza y muy pocos poderla comprender, y mejor aún, someterse a eso que el Señor establece que es necesario. No es un mandato, es algo que es necesario, y como no es un mandato, tiene que salir del corazón del discípulo, tiene que salir del corazón del creyente, y esto no puede salir si no hay primeramente una salvación. Después de la salvación es que existe la liberación, la administración al alma, la limpieza del alma. De lo contrario, es imposible, como lo hemos estado estudiando en la vida de Judas, que es del cual el Señor está hablando. Entonces, la revelación es la que va a llevar al creyente a ministrarse. Mientras no se le revele, no va a pagar el precio. Cuando Dios revela, no importa el precio que sea. Hay dos cosas muy importantes que quiero definir: que en la vida en el Señor se hacen las cosas por dos formas. Una se puede hacer por obediencia y la otra se puede hacer por revelación. Hay ciertas cosas que se hacen por obediencia o por revelación y el efecto puede ser el mismo, pero hay otras que no es suficiente, y en este caso la administración, que no es suficiente por obediencia. Por ejemplo, lo contrario, el bautismo se tiene que hacer. Unos lo hacen sencillamente por obediencia y tiene validez porque tienen que hacerlo, es un mandato y obedecen, pero hay otros que se bautizan porque se les revela que es necesario. Entonces, en este caso, ambas tienen validez, porque usted me dice: hermano, yo no entiendo lo que es el bautismo, pero si la Biblia dice que yo debo de bautizarme, yo me quiero bautizar. Entonces no se le puede negar el agua. Y si usted lo está haciendo de corazón, es efectivo
el porqué del bautismo. Y si es por revelación, todavía tiene el mismo efecto, ambos tienen el mismo efecto, pero en lo que es la liberación, en lo que es la administración al alma, en lo que es la limpieza del alma, no basta la obediencia. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener revelado por qué debe de ministrarse. Usted, al hacerlo por obediencia, puede hacerlo por obediencia y no tener el conocimiento. Para poder ser ministrado, usted tiene que tener el conocimiento y estar dispuesto a pagar el precio que tiene que pagarse. Entonces, es bien diferente. Así hay muchas cosas en las cuales se necesita más que obediencia. Por eso le dice el Señor a Pedro: Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Y es por eso que en la segunda ocasión, Pedro es exhortado. Entonces, si no entiendes esto, si no comprendes esto, entonces no tendrás parte conmigo. Ve la diferencia. Es algo realmente más, como lo dije en una ocasión atrás, es más que una ceremonia. Es más que un simple lavado de pies. No, es algo mucho más profundo. No hablamos, y repito, como la vez anterior, de pies literales, no hablamos de agua literales, no hablamos de una toalla literal. Hablamos de algo que es todavía mucho más profundo. Por eso la enseñanza comienza de que él se levantó y se puso, se ciñó, etc. Vimos el origen de eso que estaba dándose en lo terreno, pero estaba revelando de dónde venía. Y maravilloso de que el Señor va a regresar, y regresó a su gloria. Él se volvió a levantar y fue a su mesa y se sentó. Significa que la obra de salvación y de restauración ya está asegurada para su pueblo. El verdadero pueblo es el pueblo que va a someterse a todo aquello que viene del cielo, porque esto no es humano. Por eso la figura, los primeros versículos que se dieron en la primera enseñanza son de relevancia, para que usted entienda que el Señor venía del cielo a la tierra a hacer esta misión de salvación y de restauración. El hombre no necesita solamente en el cronos ser salvo, sino ser salvo y restaurado. En el escatológico, en el kairos, es salvo y limpio de una sola vez, pero estamos hablando de un tiempo eterno. Pero en el tiempo cronos, nosotros aquí estamos y somos testigos de que esa salvación que hemos obtenido y que la hemos creído de todo corazón, y estamos conscientes de que seríamos posiblemente capaces de dar nuestra vida si fuera necesario y no negar al Señor, a pesar de estar seguros, sabemos que necesitamos restauración para nuestra vida. Eso estamos muy conscientes. Entonces, le digo probablemente porque Pedro le dijo: Señor, aún a la muerte si es necesario, y no pudo. Pero eso no significa que usted no puede cumplirlo. Ese es el caso de Pedro. El caso suyo puede ser mejor o peor. Amén. Entonces, muchos, ya quiero entrar en lo que sigue. Muchos pueden decir: yo solo me voy a descontaminar con el Señor. Solo a Él le voy a confesar mi caminar. ¿Es correcto? No. No se puede. Usted no puede solo descontaminarse. Es cierto, hemos enseñado que hay cosas que no necesariamente tienen que hacerse con esta profundidad de lo que es la administración al alma, pero aún el hecho de que usted pase al altar y no tenga una administración más profunda, porque no se necesita, pero esta evidencia si usted necesita la otra o no. Aunque usted venga a la primera, que es al altar, o aquella en la cual usted en su silla, y esto es bien relativo, no se vaya a confiar en decir: pues yo me quedo sentado y no me muevo porque ahí Dios obra. Depende. Ahí solo usted y Dios, nadie puede juzgarlo.
Pero cuando usted entiende y usted dice, necesito pasar al altar, pasa al altar, pero aún eso, usted ha tomado una decisión y ha pagado un precio. Note. Pero que usted va a decir, no, Señor, yo te confieso mi mal caminar y con eso es suficiente. Podría ser que sea suficiente, podría ser muy difícil que sí, así sea, muy difícil. Pero usted está consciente de que no es suficiente. ¿Por qué? Porque en el transcurso del estudio nos vamos a ir dando cuenta qué cosas hacen efecto y qué cosas no hacen efecto en cuanto a la sanidad y a la liberación, en cuanto a la confesión y el perdón que gozamos ante el Señor cuando nosotros le exponemos nuestra condición. Porque una de las cosas que estamos dejando bien claros es que el hombre, el que ministra, el pastor, el que sea, el apóstol, lo que sea, no tiene capacidad de perdonar ni de restaurar. Lo que puede hacer nomás es lavar los pies si él se los ha lavado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, porque en el versículo 14 lo dejó bien claro. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces, no se puede uno mismo lavar los pies. Yo debo de comprenderlo. Ahora, esto se necesita revelación. La revelación es, estoy consciente que yo no puedo lavarme los pies yo solo. Hay cosas en las cuales sí yo puedo irme a mi aposento, irme a mi cama, irme a mi habitación, irme al lugar donde yo puedo irme a orar, a confesar, a platicar con el Señor, a exponer, a derramar mi alma. Yo puedo hacerlo, pero también estoy consciente de que si eso no es suficiente, yo tengo que saber que necesito que me laven los pies. No todo hay que lavarlo, así como no todo se limpia con sangre. ¿Se recuerda la cita bíblica? No todo se limpia con sangre. Hay otras cosas que se limpian con agua, en el sentido de que hay cosas que no las quita la salvación, la sangre, y hay cosas que después de ser bañado por la sangre, solo con agua se pueden limpiar. La sangre en este caso no funciona. Y puse un ejemplo brevemente porque vamos a llegar a estudiarlo en más profundidad. Vimos el caso de las ataduras del pasado, las cosas de la vida antigua que todavía quedan cuando venimos a Cristo. En el caso de Lázaro. Entonces, esas ataduras no las quitó el que el Señor le diera vida a Lázaro. Cuando le dijo, Lázaro, ven fuera, está dándole vida. Lázaro estaba muerto. El Señor le dio vida. Así como yo debo de entender por qué aparece Moisés y por qué aparece Elías en la transfiguración. El primero nos habla de muertos resucitados y el segundo nos habla de vivos glorificados. Son dos cosas totalmente diferentes, son dos pueblos totalmente diferentes y son dos eventos totalmente diferentes. Amén. Entonces, que quede bien claro que uno solo no puede ministrarse. Por eso él menciona Maestro y Señor. Tiene que ver que usted comprenda, porque dijo, si yo siendo el Maestro, o sea, el que lo sabe todo, en este caso él es Maestro de maestros, en este caso él es Señor de señores, así como él es Rey de reyes. Entonces dice, si yo siendo el Maestro, si yo siendo el príncipe de los pastores, ¿ve? El que está por sobre todo. Entonces, si yo soy el Maestro y el Señor, entonces recibir la enseñanza porque es una fiel y verdadera palabra, y también reconoce la autoridad de tu Señor que te ordena, que te manda y que te dice que es necesario, que debes de lavarte. Amén.
Entonces, ministración es ser ayudados por otros y ayudar a otros. En eso se caracteriza la ministración. Necesito ser ayudado, pero no puedo ser ayudado, no puedo buscar ayuda si a mí no se me revela que es necesario. Y quiero decirle algo, así como no se puede obligar a que alguien acepte a Cristo, los que buscan formas de querer ganar almas, yo no los juzgo porque no me compete a mí juzgar eso. Pero yo pienso de que a una persona no se le debe de persuadir humanamente para que acepte a Cristo, ni se le debe de obligar que acepte a Cristo. Así como no creo ni estoy de acuerdo en que una persona hay que imponerle que se ministre. El Señor no le obligó. El hijo pródigo, estando muy bien, decidió irse de la casa. Su padre no lo detuvo. ¿Por qué? Porque de seguro él ya había hecho su trabajo de padre y ahora su hijo decide irse. Entonces él no puede detenerlo. Tampoco, hermano, lo dejó allá en la posilga, sino que el hijo regresó y él le abrió las puertas. Entonces, no podemos obligar a que la gente se ministre. Hermano, mi deber como pastor y maestro de la congregación es enseñarle. Y usted decide qué va a hacer con lo que se le enseña o qué va a hacer con lo que se revela. Pero no se le puede revelar si usted no ha sido antes bañado. Así como no se le puede ministrar o no se le pueden lavar los pies como literalmente lo hizo el Señor para dar una aplicación espiritual, así tampoco no se le puede obligar usted a nada. Así como no se le puede obligar a que usted diezme. Si el diezmo lo da el que es hijo, el que es parte del pacto, el que pertenece a la promesa, el que tiene su corazón cambiado, el que tiene una nueva creación en su ser. Porque hay muchos que pueden dar el diezmo y no son salvos, pero lo dan porque algo los motiva, como el que acepta al Señor por una conveniencia, pero una vez se acabe la situación, vuelve a ser la persona común y corriente como lo era antes. Entonces no se puede obligar jamás. Si usted en 26 años, de los que tienen ese tiempo estar en la iglesia, se ha fijado que jamás hemos obligado a que alguien pase al altar. Sí le hemos enseñado la importancia de tener altar, pero nunca le hemos obligado. Usted ha decidido. Inclusive, puedo llegar a creer que tengo personas que nunca han pasado al altar. Sin embargo, tampoco la juzgo. Usted siéntase dichoso y bienaventurado si tiene la capacidad de hacerlo. Y si otro no lo hace, usted no lo puede juzgar porque esto no se puede imponer. Entonces, eso es ministración, ser ayudados y ayudar a otros. No hay otra forma de ministrarse. Y esto es muy importante. No hay otra forma de ministrarse. Ahora, lo que sí es bien importante es que la necesidad nos lleva a ministrarnos si ya fuimos bañados. Ahora, qué tremendo es saber que la necesidad nos va a llevar a ministrarnos. ¿Por qué? Porque así como a algunos el dolor nos llevó a pedir a gritos que nos operaran. Porque uno dice, yo no me voy a operar jamás. Hablando de la columna vertebral, hablando del corazón, hablando del cerebro, que son operaciones que pueden dejar inválido o pueden ser operaciones que uno se va a quedar en el quirófano o en la recuperación. Entonces uno dice, no, yo no me voy a operar de la columna porque yo me veo qué va a hacer de mí si me quedo paralítico. El del corazón dice, yo me voy a quedar. El del cerebro dice, puedo quedar vegetal. Yo no me voy a operar. Pero el dolor de la columna, el infarto que llega al corazón, que nos anula y que hay que operar, aunque no nos pregunten si queremos o no, porque la situación lo apremia, así también el que pierde y le da un derrame cerebral se opera. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo necesito
ministrarme y no lo hago. Es exactamente como cuando usted y yo andamos un virus en el cuerpo y no sabemos, o si sabemos no hacemos nada para que ese virus pueda salir de nosotros. Usted dice, no, yo puedo con el virus, ahí que anda el virus, etcétera, etcétera. Usted pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, pero de repente ese virus está esperando que sus defensas bajen. Y cuando sus defensas bajan, entonces él cobra. No es que cobre fuerzas, no. Las fuerzas que tiene solamente van a funcionar para beneficio del virus cuando su cuerpo ya no resista. Porque se bajaron las defensas, entonces el impacto del virus aparece. Y ahí viene el dolor, y ahí viene el malestar, y ahí vienen las náuseas, y ahí viene el mareo, y ahí viene la migraña, y ahí viene el dolor de estómago, y ahí viene el ardor del estómago, y el síntoma que tenga que darse. ¿Cómo lo podemos traer esto en lo espiritual? El que necesita administración, el que está sucio, el que está contaminado, y esto puede ser por espíritu, que es lo peor que puede pasarle a un creyente, es estar contaminado por un espíritu. Entonces, el espíritu ahí está, igual que el virus, pero ese espíritu solamente está esperando que sus defensas espirituales mengüen. Y una vez usted se enfría, y una vez usted deje de congregarse, y una vez usted deje de orar, y una vez usted deje de diezmar por la incidencia que tiene el diezmo en el sentido financiero del creyente, como lo dice Malaquías. Entonces, cuando esto se dé, entonces, cuando ya no hay resistencia, entonces viene el Espíritu y no me va a dar náuseas, no me va a dar dolor, no me va a dar ardor, no me va a dar lo que he dicho en el ejemplo del virus, de que daña el cuerpo en lo físico, sino que va a gobernar y me llevará a hacer lo que Él quiere que yo haga. Porque Él, para poder actuar, necesita un cuerpo. Porque ese virus que se llama espíritu inmundo, ese virus que puede ser ángel caído, ese virus que puede llamarse demonio, porque hay diferentes creaciones angelicales caídas que lo que están esperando es tener un cuerpo, y una vez en el cuerpo esperar, si es creyente, esperar que su resistencia disminuya a ese poder espiritual. Mientras Cristo gobierna mi vida, Él está ahí anulado. Pero una vez Cristo deja de gobernar, de dirigir mi vida, entonces aparece Él, y es por eso que algunos nos vemos en situaciones en las cuales decimos, no sé qué me pasó. Entonces, la vergüenza, el dolor, la humillación y una infinidad de cosas nos llevan entonces a buscar la ministración. Y bienaventurados si encontramos quien nos quiera ministrar, porque a muchos nos ha valido. La vida espiritual nos ha valido tener pastor, nos ha valido tener maestro, nos ha valido tener ministerio, nos ha valido tener un ministerio como que el Señor nos ha regalado. Porque por lo menos lo que tratamos, de lo que menos debemos de tener aquí es mundo. Amén. Entonces, comprende cómo es que podemos ser llevados a la administración. Pero qué triste, ¿verdad? Que tenemos que ser llevados de esa manera para que nosotros podamos ministrarnos. Significa que si el dolor no es tan fuerte, yo no me opero y corrijo el problema que tengo en mis vértebras, o en la parte que sea de mi columna vertebral, o en mi cerebro, o en mi corazón. Amén. Entonces, recordemos que hay una administración que con solo pasar al altar, uno a veces es suficiente para que sea limpio. Pero cuando esta no es suficiente, entonces tienen que lavarnos los pies. Esto significa que lamentablemente
tenemos que pagar precios. ¿Por qué no nos ministramos? ¿Será por falta de enseñanza? Al menos en la Judá, ¿será por falta de enseñanza que no nos ministramos? ¿Qué será? Ahora, óigame, cuando estoy diciendo esto, que tenemos una enseñanza, por falta de enseñanza, por falta de información, ¿será realmente eso? ¿O será que ya hay un gobierno no de Dios en mi vida? ¿Hasta dónde he permitido ser anulado? En el sentido espiritual, como hombre espiritual. O sea, ¿hasta dónde he permitido que el gobierno de Dios sea privado en mí? ¿Hasta dónde he permitido que el gobierno de Dios en mi vida se debilite como para poder llegar a tener y permitir a un habitante extraño en mi ser? Que quiero hacerle esta comparación por lo que estoy recordando en estos momentos. Qué tremendo es pensar cuánto tiempo, son de dos, la Biblia habla de dos y de uno, pero pongamos en el hombre gadareno. ¿Cuánto tiempo pasó poseído? ¿Cuánto tiempo pudo pasar en el cementerio? Sé también que hay una figura cuando uno está muerto espiritualmente, pero había posesión. Y lo que quiero es que compare con los otros seres, que no son seres con raciocinio, que son seres creados por Dios, esto es, animales inmundos. ¿Cómo es posible que el gadareno pudo pasar habitando en sepulcros, encadenado, fuera de sí, desnudo, siendo atormentado y atormentando? ¿Y cómo es posible que la piara de cerdos, cuando los espíritus inmundos mandados por el Señor, con permiso, que se fueran a ellos, fueron y se despeñaron al acantilado? Animales. ¿Y cuántos de nosotros estaremos conscientes de que hay áreas en nuestra vida que no son gobernadas por el Señor y podemos pasar con ellas? Yo entiendo y acepto al inconverso, al poseído, es inconverso, necesita bañarse primero, de lo contrario. Pero un creyente que sepa que tiene áreas que no son gobernadas por Dios y que le están destruyendo su vida y que están acabando con todo aquello que Dios le ha dado, no haga absolutamente nada para poderlo hacer. Porque yo quiero decirle algo, a quien más se le da, más se le demanda. Y lo digo en el sentido no solamente de conocimiento y de revelación, sino también en el sentido de oveja. Porque si este fuera un circo, no se le demandaría tanto como este lugar no es un circo, se le va a demandar. Porque ha tenido la palabra, ha tenido el poder, ha tenido la autoridad, ha tenido el Espíritu Santo, ha tenido la enseñanza, ha tenido la revelación y ha tenido a un pastor que está tratando la manera de que usted entienda la necesidad que hay en usted. Se le va a demandar como a mí. Por eso Santiago dice, en el sentido ministerial, no deseen muchos de vosotros ser maestros porque recibirán mayor condenación. Y no está hablando de una condenación del infierno. Entonces, ¿estamos conscientes de eso? Claro que estoy consciente. Y usted debería también de estar consciente de que usted no está en un circo. Ni tampoco está en un establo. Queda claro de que si no me ministro, vendrá un momento en que tendré que salir corriendo. Entonces, que quede bien claro que quien lava no está salvando a nadie, ni está perdonando pecados. Es Cristo quien perdona y salva.
y el Espíritu Santo quien lava y deja limpio, usando siervos lavados para que laven. Amén. Ahora, ¿por qué es necesario de que nosotros tengamos que ser ministrados? Y hablo de la administración en la cual estamos estudiando. Porque lamentablemente hay derechos. Y hay derechos que se quitan en el altar. O hay derechos que se quitan en nuestra oración y en la administración que el Señor está haciendo y que nosotros le permitimos. Hay derechos que cuando usted pasa son quitados. Pero ¿qué pasa con aquellos derechos que aunque usted ore y le pida al Señor y le pida perdón, o aquellos derechos aunque usted pase al altar y no es suficiente? Significa que hay derechos legalizados, o sea, hay derechos legales. Mira qué tremendo esto, hermano, que no se quitan con una oración. Fíjese, le voy a poner un ejemplo de que no todo es suficiente con la oración, así como no todo es corregido por la sangre. La sangre es para salvar, el agua es para lavar. Por eso no es que estoy quitándole méritos a la sangre, no, es que no es eso. Porque la sangre en los dinteles solo sirvió para que no murieran los primogénitos, pero no sirvió para otra cosa. No sirvió para que salieran de Egipto, salieron voluntariamente. No sirvió para que no murieran en el desierto. Muchos, toda esa generación de adultos murió en el desierto. La sangre no sirvió para que entraran a la tierra prometida, a la vida abundante. La sangre no te lleva. Lo que te entra o nos entra a la vida abundante es la limpieza del alma, que está representada en la obra de la palabra y el espíritu. Pero la sangre no tiene que ver nada en eso. Por eso quiero aclararlo para que no se me malinterprete. Qué tremendo es que la oración no es suficiente para ciertas cosas. Como por ejemplo, el Señor les dijo, este género no sale si no es con oración y no solo es orar, no solo es reprender. Este género, ahora, note, este género, ¿qué género era? ¿Qué derechos tenía? Y hablo derechos legales. ¿Cuántos derechos legales cedemos nosotros? Como cuando usted firma una hoja en blanco, está dando un derecho legal y pueden ponerle lo que quieran a esa hoja y a usted lo hunden. Legalmente, ahí está su firma. No, pero es que mire, yo cuando firmé no había nada, pero firmó legalmente. Es válido, porque aquí está su firma. Entonces, este género no sale si no es con ayuno y oración. O sea que no todo sale solo con orar. Por eso no es solamente decir en el nombre de Jesús, sal espíritu inmundo. En algunos sí es suficiente, pero en otros no es suficiente. Y se está usando el nombre de Jesús. El nombre que es por sobre todo nombre. ¿Pero por qué no sale? Porque tiene derechos. Amén. Ahora, hay que pagar precios altos. Voy a poner algunos ejemplos. El primero, no exacto por los acontecimientos que a pesar de, oiga, y aquí viene algo muy importante. Y quiero que me lo proyecten Josué capítulo 7 y versículo número 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así, oiga, ¿no es confesión esa? Ahora, ¿por qué no habrá tenido, ¿cómo es la palabra? ¿Por qué no habrá tenido, ayúdeme si no es esta, ¿por qué no habrá tenido valor la confesión? ¿Por qué no habrá tenido valor o validez? La validez sería mejor. Pero yo decía en valor, no de valor sino de valorar. Validez, gracias, pero está mejor. ¿Por qué no tuvo validez la confesión? ¿Qué habrá pasado como para que no tuviera validez dar detalles? ¿Por qué no tuvo validez el reconocer? Hermano, ¿cuántos podemos
pasar lo que pasó a Acán. Oiga, Acán no voluntariamente confesó. No voluntariamente dio detalles de todo lo que hizo, que es necesario dar los detalles. Por eso le digo, oiga, esto solo es revelado, hermano. Esto no es para cualquier creyente, solamente aquel que Dios se lo revela. Esto es aquel que lo entienda y lo comprenda. Si sabéis estas cosas, si sabéis lo que no entiendes hoy, lo comprenderás. Son cosas diferentes, entender y comprender. Ahora, ¿para cuántos se nos está pasando el tiempo? Y no es cuando nosotros queremos, que debería de ser cuando nosotros queremos, en el sentido de que tengo necesidad ya y no voy a esperar hasta pegar gritos de que me operen, porque el doctor me dice, lo voy a operar. No me quiero operar. Y cuando yo quiero operarme, está de vacaciones y quiero que se venga. Y dice el doctor, no, tiene que esperar que yo llego hasta tal día. No, pero yo me estoy muriendo. No es justo que él salga corriendo de donde está. Máxime si es su tiempo de descanso, su tiempo familiar. Y nosotros porque ya queremos, y así agarramos al pastor, dicho sea de paso. Queremos que el pastor venga, que el pastor deje lo que está haciendo, que el pastor no coma, que el pastor no duerma. Hermano Mauricio, hemos ido hasta las 10, 11 de la noche a liberar personas y que ni se congregan aquí, pero lo agarran a uno y lo ponen de tal manera que uno no puede negarse. ¿O es mentira, hermano? Él ha sido el que me ha acompañado en esos momentos. Es injusto. Ahora, note esto. Este hombre murió apedreado, pero confesó, pero murió apedreado, pero dio lujo de detalles. De nada le sirvió. Hermano, que el Señor le revele eso en su corazón, a su vida. No espere que ya sea tarde. No salga corriendo a última hora a querer llenar su lámpara de aceite. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno necesita y no lo hace, empeora. Y esta es una verdad. Este es el caso de Cam. Veamos otro caso, primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo número 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Oiga, hermano, qué tremendo. Ay, hermano, pero el confesar es suficiente. Depende. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Oiga, las palabras de Samuel. Espérame. En el día señalado yo vengo. El mandamiento de Jehová y después las palabras de Samuel. Tuvo que haber esperado a la autoridad. Hermano, ¿comprende eso? Quebrantó el mandamiento y las palabras del profeta. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Le fue suficiente? Tu reino ha sido quitado y dado a otro mejor que tú. Entonces, volviendo atrás, en el caso de Acán, porque no se me escapó decírselo, en el caso de Acán, él no fue voluntariamente, sino hasta que el Señor reveló que él era. Porque el Señor le dio las órdenes a Josué y le dijo, pasa al pueblo, revisa tribu por tribu, familia por familia, persona por persona. Oiga, hermano, óigame, ¿y qué pasaría si el Señor comienza a hacer ese tipo de examen en la vida de cada uno de nosotros? Iglesia por iglesia, familia por familia y miembro por miembro.
Significa que si el Señor no actúa de esa manera, no se descubre el por qué toda la nación estaba siendo derrotada. Y eso pasa en nuestras casas. No sabemos que tenemos acames, porque se escribe con M, acam. Tenemos acames, o nosotros podemos ser los acames y nadie lo sabe. Pero como lamentablemente no hemos tomado en serio la vida en Cristo, lamentablemente las profecías ni le ponemos atención. Mire, hermano, yo hasta salgo del baño, si estoy en el baño, con tal de oír la profecía. Yo no quiero perdérmela. Y si no, le pregunto a la servidora, ¿qué dijo el Señor? Porque no digo ni pregunto qué dijo la hermana. Póngale atención a la profecía. No mire los vasos, porque Dios puede hablar por el medio que Él quiere. Si habló por una burra, ¿cómo no va a hablar por mí? O por usted. Entonces, hasta que llegó el examen, y algún día le voy a compartir sobre ese examen de la alabanza, de la adoración, etcétera, y aparece que era Acam. Fue Dios quien lo descubrió, no fue él quien lo confesó. Y eso hace la diferencia. En el caso de Saúl, fue lamentable de que él le tuvo más temor perder la gente que honrar al Señor. Por eso a mí no me importa lo que usted decida con lo que se le enseña o cómo soy yo. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, quiero decirle algo. Analice lo que se le enseña. Hablo como pastor responsable que soy del ministerio. Hablo de la enseñanza. Hablo de lo que usted va a decidir con lo que se le enseña. Y piense, ¿se le está enseñando algo que es indebido, algo que es incorrecto? ¿Estamos contaminándolo? ¿Estamos dándole mundo? ¿Estoy dándole permiso con la falsa cobertura de que el pastor me dio cobertura para ir al cine? ¿El pastor sabe que tenemos fiesta y podemos bailar entre los jóvenes solo de la iglesia? Hermano, es lamentable, eso pasa en nuestro modernismo ministerial, que no parecemos iglesias, parecemos clubes sociales. Cuando usted venga a la iglesia, sepa que no viene a perder el tiempo, ni le haga perder el tiempo a los demás, ni se ponga a platicar con el hermano que está a la par, porque él viene a lo que viene. Entonces, vemos en el caso de Saúl, que no lo hizo por temor a Dios, lo hizo por temor al pueblo. Y cuando llegó el momento, él rasgó las vestiduras del profeta. O sea, él no reconoció. Él se justificó y creyó que eso era suficiente. ¿Cuántos nos justificamos? Y mire, mentimos por justificarnos. Si es por congregarnos, si es por servir, si es por diezmar, por lo que sea, mentimos, engañamos. Y quiero decirle algo, Dios siempre envía la palabra para que nos lavemos. Veamos también segundo libro de Samuel, capítulo 12 y versículo número 13, que es un ejemplo bueno para nosotros. Los otros anteriores han sido lo que no se debe de hacer. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hay una diferencia entre David y Saúl. Hay una diferencia entre David y Acam. David iba a ceder a Dios todos los derechos. Las mismas palabras pueden ser, pero el efecto son diferentes. Las razones fueron diferentes. El ejemplo, Marta dijo las mismas palabras y María dijo las mismas palabras. Los efectos de ambas fueron totalmente diferentes. No te he dicho que si crees, y a la otra, ¿dónde le pusisteis? Y eran las mismas palabras. Las actitudes son las diferentes. Su actitud, su respuesta a la palabra de Dios es lo que hace la diferencia. Amén. Entonces, vemos el caso de
No, no puede ser. Lucas capítulo 15, versículo número 18. Estamos viendo, aquí le estoy haciendo énfasis, si no se lo aclaré, en la confesión. En eso estaba, ¿verdad? Que lo aclaré. Gracias. Es la confesión. Acán fue el primer ejemplo. Saúl fue el segundo ejemplo. Lo confesó, pero ¿hasta qué momento lo confesó? Y David lo confesó, que es la diferencia. David y el hijo menor de esta parábola. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí hago el énfasis de que el hombre, el ministro, no puede perdonar. Es Dios el único que puede perdonar. Entonces este hombre, y lo hizo, él llegó en su corazón a hacerlo, aunque su padre no haya permitido que lo hiciera, pero este hombre en su corazón ya se había arrepentido y había confesado. Amén. Ahora veamos Lucas capítulo 23, 41 y 43. Lucas 23, 41, 43. Oiga, confesión. ¿Y qué efecto tiene la confesión? Este hombre era un inconverso. ¿Ve la diferencia? Acán era de la tribu de Judá. Vivía a la par de la iglesia Judá. Era de la tribu de Judá. Saúl era de la tribu de Benjamín. Y este hombre era un inconverso. Dice este hombre, estamos hablando de uno de los dos ladrones que estaban en la cruz junto con el Señor Jesús. El Señor Jesús en medio. Le dice este ladrón al otro, este malhechor al otro, y quítese de la religión que le enseñó que un ladrón bueno y un ladrón malo, los dos eran malos. Dice, ni tampoco se llamaba Dimas uno, ni tampoco se llamaba Gestas el otro. Es una mentira del diablo esa. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos, oiga, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire el efecto. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Ve el efecto de la confesión? Es que, oiga, mi hermano, hago énfasis en esto, porque somos juzgados por lo que es la administración al alma. Pero la administración al alma, como en este proceso que estamos llevando, vamos a llegar a reconocer, a darnos cuenta que es importante quitar el derecho legal, el derecho que yo cedí. Amén. Entonces, solo recuerde, el agua representa la obra del Espíritu Santo a través de la palabra. Ahora, ¿qué es lo que hace la palabra? La palabra muestra, la palabra evidencia, la palabra revela. Fíjese bien esto. ¿Cómo puedo yo saber que necesito ministrarme? ¿Acaso ellos lo sabían? No. El Señor se los reveló. Hablo de Juan 13. El Señor se los reveló y tuvo la oportunidad cuando no había ahí un criado. Entonces Él aprovechó para enseñar esta verdad. Entonces es necesario que les lave los pies a cada uno de ustedes. Entonces la palabra, la enseñanza, por eso la importancia de congregarnos. La palabra muestra, la palabra le muestra. Y más adelante voy a ocupar algo que es muy importante, que lo mencioné el domingo pasado. La palabra muestra evidencia.
La palabra dice, la escritura, que es como un espejo. La palabra es un espejo. Haga de caso que este es un espejo. Si yo hago esto, ¿qué pasaría? Usted se ve, ¿verdad? Y puede verse ahí, por ejemplo, que está sucia de aquí, ahí se mira. Que tiene un chelito aquí, ahí se mira. Que tiene caspa aquí, ahí se mira. ¿Verdad que sí? Para eso es el espejo. Para ver mi suciedad. Pero quiero decirle algo. Este espejo es la palabra. Y este espejo solamente le revela. Pero este espejo no tiene la capacidad para limpiarla. Es usted quien tiene que limpiarse. Pero ¿qué se lo muestra? El espejo. La palabra en sí no la limpia. Usted tiene que tomar la decisión de limpiarse. ¿Me estoy dando a entender? El espejo no tiene capacidad de limpiar. Solo evidencia, solo muestra. Y de ahí viene la obra del Espíritu Santo, que es que lava lo que muestra la palabra, que lava lo que muestra el espejo, pero como Pedro, tienes que dejarte lavar los pies. Si no te los lavas, es porque tú entonces no te has bañado. Porque ahí vamos a entrar al caso de Judas. Amén. Entonces, hoy lo que ustedes reciben se le muestra. ¿Qué va a hacer usted? Esa es su decisión. Padre, te damos gracias en esta noche por darnos este hermoso privilegio, Señor. Porque estamos conscientes que es una operación más allá de un acto de limpieza. Esto es un misterio que se estaba revelando a la vida de los discípulos. Señor, gracias porque hemos entendido que es más que una ceremonia simple. Por lo tanto, deberíamos de darle la importancia debida, sabiendo que cada uno de nosotros estamos conscientes dónde hemos caminado, qué es lo que nos ha perturbado en el camino de la vida diaria. Así como usted y yo sabemos por qué sentimos malestares en nuestro cuerpo, cuando sentimos insomnio, cuando sentimos dolor de cabeza, cuando sentimos náuseas, cuando nos falta la respiración, cuando nos sentimos incómodos. Estamos casi siempre conscientes. Sabemos que nos ha estorbado y buscamos cómo corregir el daño, el problema, el efecto. Así uno busca la descontaminación. Solo usted y yo sabemos, hermanos, por dónde hemos andado, qué cosas hemos hecho, qué cosas hemos pensado. Algunos estamos conscientes de los derechos que hemos cedido, y hay derechos legales, porque fuimos insensatos en firmar una hoja en blanco. Hablamos apresuradamente y el enemigo estaba esperando la oportunidad. Algunos hemos permitido que nuestras defensas bajen, que mi cuerpo deje de resistir a lo que está dentro de mí, que está esperando la oportunidad de que me enfríe, de que deje de congregarme, de que deje de orar, que deje de aprender, que deje de ser ministrado. Entonces comienza otro a gobernar mi vida. Comienza otro a darme indicaciones. Y hasta mi vocabulario es cambiado. Mis actitudes cambian. Mis pensamientos
cambian, eso significa que he cedido derechos y que necesito, antes de que venga el dolor, el grito de que se me opere, antes del grito, inyécteme para que se me quite el dolor. Hermano, corramos y escapemos por nuestra vida. No permitamos que nos llegue como Acán. No permitamos que nos acontezca como Saúl. Que podamos tener la actitud de David, muy similar a Saúl, a Acán, pero con una actitud diferente, con un corazón diferente y con un pensamiento diferente. Tan diferente era que David rasgó sus propias vestimentas y cayó desplomado en el suelo, cosa que no se vio en Saúl ni en Acán. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. A tiempo, aunque sufrió, a tiempo reconoció. Tocó fondo, pero no para muerte, sino ahí muere, en un país lejano, en una tierra desconocida, con gente totalmente diferente a él. Y admirable la confesión de un ladrón antes de morir. Nosotros a la verdad padecemos justamente porque es lo que merecen por nuestros hechos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a comprender esta verdad y que nos sintamos dichosos de que tenemos agua, tenemos Espíritu Santo, Señor, pero que no nos pueden obligar, porque son como ese espejo que solo me muestra, que solo evidencia, que solo revela, pero yo tengo que tomar la decisión de limpiarme, pues del espejo no sale agua, ni jabón, ni toalla. Hermanos, sintámonos bienaventurados si Dios nos permite entender esta verdad. Señor, límpianos. Aquí estamos en tu altar, Señor, límpianos, porque siempre traes a nuestra memoria algo que estamos conscientes que hemos cedido, Señor. Nuestro corazón y nuestra mente vuela al pasado, Señor, porque es el pasado el que nos tiene como estamos. Bienaventurado si te lavas los pies. Frescura para tu alma. Paz para nuestra alma. Hermano, ahí viene la toalla que hará la obra perfecta de la limpieza. Los residuos, los vestigios, con la toalla se arrancan, se despegan, se quitan. Qué dichosa Ana, que pudo derramar su alma en el templo. Dichoso aquel que puede derramar su alma en el templo.
Gracias, Señor. Por favor, sigue enseñándonos. Revélanos, Señor, necesitamos. Esa gota es necesaria recibirla, Señor. Es la gota que puede salvarme en mi desierto. Así como esa gota puede horadar la roca. Tiene poder. El agua tiene poder, Señor. Tu palabra tiene poder. Límpiame, limpia mi corazón, cambia mi mente, Sí, Señor. Señor Jesús. Límpiame, limpia todo mi ser, que quiero ser más como tú. Límpiame, limpia mi corazón, cambia mi mente, Señor Jesús. Límpiame, limpia todo mi ser, que quiero ser más como tú. Señor, yo quiero cambiar, ser diferente como tú. Señor, ayúdame y transfórmame con tu poder. Levanta mi vida, oh Señor. Señor, yo quiero cambiar, ser diferente como tú. Señor, ayúdame y transfórmame con tu poder. Levanta mi vida hoy, Señor. Levanta mi vida hoy, Señor. Levanta mi vida hoy, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu consejo, Señor. Llévanos con bendición y paz, Padre. Señor, confiamos, Padre, que esa palabra hará su obra en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús.